Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien en sus casitas. Bienvenidos a nuestras clases virtuales. Hoy en el área de personal social les hablaré acerca del Tahuantinsuyo. Pero antes vamos a recordar a las culturas preincaicas, aquellas culturas que antecedieron a nuestro grandioso imperio incaico. Tenemos a la cultura Chavín, a la cultura Mochica, a la cultura Nazca, a la cultura Paracas, a la cultura Tiahuanaco, a la cultura Chimú principalmente. También les hablé acerca de las leyendas que explican el posible origen del imperio incaico, como son las leyendas de los hermanos Sayar y de Manco Cápac y Mama Oyo. También les hablé de los 13 incas que gobernaron el Tahuantinsuyo. El primero fue Manco Cápac y el último fue Atahualpa, que se disputaba el trono, el poder con su hermano Huáscar. Muy bien, ahora sí. Acerca del Tahuantinsuyo, de nuestro grandioso imperio incaico, les voy a hablar de su ubicación, de los 4 suyos, de su organización social, cómo estaban organizados socialmente, cómo era su organización económica, en qué se basó la organización económica de Tahuantinsuyo, cuáles eran las formas de su trabajo, cómo fue la tecnología incaica. También les voy a hablar acerca de los caminos, los puentes incaicos y el arte incaico. Muy bien, ¿están preparados? Listos. El Tahuantinsuyo se ubicó en la parte central occidental de América del Sur. Su capital fue el Cusco, que significa centro del mundo. El Inca Pachacútec, para la mayor y mejor organización y control de los pueblos que formaban el Tahuantinsuyo, lo divide a este en 4 suyos. Es decir, divide al Tahuantinsuyo en 4 suyos o regiones. Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo. Chinchaysuyo se ubicó en la parte norte del Cusco. Antisuyo se ubicó al este del Cusco. Contisuyo se ubicó al oeste del Cusco y Collasuyo se ubicó al sur del Cusco. ¿Cómo era la organización social en el Tahuantinsuyo? ¿Cómo se estaba organizada la sociedad en el Tahuantinsuyo? En el Tahuantinsuyo hubieron 3 clases sociales. La primera fue la realeza, la segunda fue la nobleza y la tercera clase social fue el pueblo. ¿Cómo estaba conformada la realeza? La realeza estaba formada por el Inca, que era la máxima autoridad del imperio incaico. Estaba formada por su esposa, que era la Colla, y por su hijo, su príncipe heredero llamado Auqui. La nobleza. La nobleza se dividió en 2 partes: nobleza de sangre y nobleza de privilegio. La nobleza de sangre estaba formada por los descendientes, por los familiares del Inca. Y la nobleza de privilegio estaba formada por las personas que habían hecho méritos para adquirir esa jerarquía. Por ejemplo, el Inca nombraba a guerreros para que colonizaran algún lugar, algún pueblo. Y si ellos lograban eso, lograban colonizar ese lugar, ese pueblo, y que formara parte del imperio incaico, él los premiaba haciendo que ellos pertenezcan a la nobleza de privilegio. La otra clase es el pueblo. El pueblo fue la mayor parte de población del imperio incaico. Este pueblo estaba agrupado por ayllus. En el pueblo tenemos a los Hatunrunas, a los Mitimaes y a los Yanaconas. Aquí yo les he puesto una pirámide. En la parte de arriba está la realeza, que estaba formada por el Inca, la Colla
y el Auqui, ¿no? Que era el príncipe heredero de los incas. La nobleza de sangre, la nobleza de privilegio, y aquí tenemos el pueblo, que estaba agrupado por ayllus. Ahí vamos a encontrar a los Hatunrunas, a los Mitimaes y a los Yanaconas. ¿Quiénes eran los Hatunrunas? Los Hatunrunas eran personas comunes del pueblo, es decir, eran los agricultores, los artesanos, etc. ¿Quiénes eran los Mitimaes? Los Mitimaes eran las personas que trasladaban a diferentes lugares para colonizar. Y los Yanaconas eran las personas, los que servían directamente al Inca, es decir, sus sirvientes, sus esclavos. La organización económica en el Tahuantinsuyo, ¿cómo fue? ¿En qué se basó? ¿Cuáles eran las formas de trabajo en el Tahuantinsuyo? La organización económica del Tahuantinsuyo se basó en dos principios fundamentales, en la reciprocidad y en la redistribución. ¿En qué consistía la reciprocidad? La reciprocidad consistía en que todos los miembros del Ayllu se apoyaban mutuamente para los trabajos de la tierra, para los trabajos de la agricultura. Y la redistribución consistía en el trabajo que hacían todos los miembros del Ayllu para el Inca. Y el Inca, a su vez, cubría todas las necesidades del pueblo. ¿Cómo eran las formas de trabajo en el Tahuantinsuyo? Las formas de trabajo en el Tahuantinsuyo fueron tres: el Aini, la Minca y la Mita. El Aini era la ayuda mutua que tenían los miembros de un Ayllu basándose en el principio de la reciprocidad. La Minca era el trabajo que realizaban todos los miembros del Ayllu para beneficio del pueblo, para el beneficio de la comunidad. Y la Mita era el trabajo obligatorio que se realizaba por turnos en las tierras del Inca. ¿Cuáles eran las actividades de la economía en el Tahuantinsuyo? Las actividades en la economía del Tahuantinsuyo fueron basadas en la agricultura y en la ganadería. En la agricultura cultivaron principalmente la papa, el maíz, la quinoa y el ají. Y en la ganadería domesticaron a la llama, a la alpaca y a la vicuña principalmente. ¿Cómo fue la tecnología incaica? Ellos construyeron andenes para la agricultura. También construyeron grandes edificaciones que hasta hoy se conservan. Edificaciones hechas a bases de piedra y adobe. En la sierra utilizaban la piedra y en la costa utilizaban el adobe. Entre esas construcciones grandes y que hasta hoy se conservan tenemos la fortaleza de Sacsayhuamán, tenemos la ciudad de Chan, tenemos Machu Picchu. ¿Cómo eran los caminos y puentes incaicos? ¿Cómo eran? El Capacñán era una red de caminos que unía todo el Tahuantinsuyo. Los tambos eran lugares pequeños que servían de descanso para los caminantes. Los chasquis eran los mensajeros que recorrían todo el Tahuantinsuyo. ¿Cómo era el arte incaico? Voy a nombrar tres aspectos: en su textilería, en su cerámica, en la textilería, en su cerámica y en la metalurgia. En la textilería, ellos confeccionaron hermosos mantos, hermosos telares a base de la lana de la alpaca y de la vicuña. Y estos telares, estos mantos, ellos los bordaban con oro y con plata. Y en algunos casos también utilizaban las plumas de los animales, esas plumas de colores también la utilizaban. En la cerámica voy a nombrar a dos principales manifestaciones, como son el quero, que era un vaso ceremonial, y ellos usaban una vasija donde
ponían el agua o la chicha de jora. Y en la metalurgia fueron grandes, confeccionaron muy bonito los trabajos hechos en oro y en plata, como orejeras, brazaletes, armas y cuchillos ceremoniales. Seguidamente vamos a responder a las siguientes preguntas para reforzar lo aprendido. ¿Estamos listos? Muy bien. Yo pregunto y ustedes responden desde sus casitas. Número 1. ¿Dónde se ubicó el Tahuantinsuyo? Muy bien. El Tahuantinsuyo se ubicó en la parte central occidental de América del Sur. Muy bien. Pregunta número 2. ¿Cómo estuvo dividido el Tahuantinsuyo? Muy bien, el Tahuantinsuyo estuvo dividido en 4 suyos o en 4 regiones. Tenemos Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo. Chinchaysuyo se ubicó al norte del Cusco, ¿verdad? Antisuyo se ubicó al este del Cusco. Contisuyo se ubicó al oeste del Cusco y Collasuyo se ubicó al sur del Cusco. Número 3. ¿Cómo estuvo formada la organización social en el Tahuantinsuyo? Muy bien, la organización social en el Tahuantinsuyo estuvo formada por 3 clases sociales, ¿verdad? La primera fue la realeza, que estaba formada por el Inca, que era la máxima autoridad del imperio incaico, la Colla, que era su esposa, y el hijo, el príncipe heredero, el Auqui, ¿verdad? Ellos formaban la realeza. Luego tenemos la nobleza. En la nobleza tenemos a la nobleza de sangre y a la nobleza de privilegio. En la nobleza de sangre, ahí tenemos a los familiares, a los descendientes de los incas. Y a la nobleza de privilegio, ahí están las personas que por méritos propios pudieron obtener esa jerarquía. Y finalmente tenemos el pueblo. El pueblo era la mayor parte de la población del Tahuantinsuyo, agrupada en ayllus. Ahí tenemos a los mitimaes, tenemos a los jatunrunas y tenemos a los yanaconas. Número 4. ¿En qué se basó la economía en el Tahuantinsuyo? ¿Recuerdan? Muy bien, se basó en 2 principios fundamentales, en la reciprocidad y en la redistribución. ¿Cuáles y cómo fueron las formas de trabajo en el Tahuantinsuyo? ¿Cuáles y cómo fueron las formas de trabajo en el Tahuantinsuyo? Las formas de trabajo en el Tahuantinsuyo fueron el Aini, la Minca y la Mita. Mis queridos niños, espero que hayan disfrutado de este tema del Tahuantinsuyo. Les estoy dejando la actividad domiciliaria en la plataforma y también la clase teórica acerca del Tahuantinsuyo. Nos vemos hasta la próxima clase.